las cosas que estamos tratando y que a las que vamos a ser introducidos, eh, pues merecen mucho más tiempo. Y lo único que es importante entonces es que cada uno estemos listos para caminar en fe. Y déjenme empezar por asegurar que todos aquí uniformemente entendemos eso. Fe es algo divino. Sí, la fe es un don de Dios. Es un regalo divino. Es el punto de contacto con Dios. Cada persona hemos sido creados espíritu, alma y cuerpo, como vimos en el video de la creación. Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Pues eso está expresado en la constitución de nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Toda nuestra existencia, como estaremos viendo esta tarde, vamos a empezar a trabajar en ser uno en espíritu. Durante la tarde, mañana vamos a trabajar en ser uno en alma y ser uno en cuerpo con Dios. Y por favor tiren sus nociones a un lado y sencillamente escuchen y por favor no me crean nada de lo que yo les digo. ¿Okay? Escuchen al Espíritu de Dios en ustedes, dar testimonio de la verdad. Para que no salgas de aquí diciendo, Cristóbal dijo, no, por favor, eso es lo peor que puede suceder. Si tú puedes decir, Dios me hizo entender, eso es diferente, porque entonces entre ti y Dios, yo no voy a cumplirte nada de lo que comparto aquí, pero Él te va a cumplir todo lo que Él promete. Y es muy importante entender el papel de fe. Como ya dije, fe es un don divino, opera en nosotros, nos conecta a Dios. Sin fe no hay conexión. ¿Sí? Pero la fe es entregada cuando yo o tú estamos dispuestos a escuchar a Dios. La fe viene por oír y por oír a Dios hablarme su palabra. ¿Sí? Y para muchos el asunto de oír a Dios hablar su palabra lo hemos malinterpretado y reducido a oír prédicas, a leer la Biblia. Pero miren, el mejor ejemplo que tenemos de que eso no es oír a Dios, lo tenemos en el Nuevo Testamento, en la vida de un hombre llamado Saulo de Tarso. Él era un erudito. Hoy él diríamos que sería el máster de los másters y el doctor de los doctores teológicos. ¿Sí? Había dedicado su vida entera a estudiar a Dios. Eso es teología, ¿no? Es el estudio de Dios. Y sabía, humanamente hablando, muchas cosas. Pero cuando él vio a Jesús, lo último que pensó fue, este es Dios. Lo menospreció. ¿Saben qué es menospreciar, verdad? Es no darle su valor correcto a alguien. Y luego se enojó con él. Y luego decidió ponerle fin. Lleno de Biblia, vacío de Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces, sin fe no hay conexión. Lo maravilloso de la historia de Saulo de Tarso es que no terminó allí, sino que el testarudo amor de Dios
lo alcanzó. Y lo encontró en el camino a Damasco. Saulo iba determinado a exterminar a los cristianos. Y lo que salió de Jesús no fueron reclamos, no fueron amenazas, no fueron negociaciones. Las palabras habladas a Saulo, porque es como nos es comunicada fe, ¿sí? Fuera de fe, Saulo estaba en lo que estaba. Y lo que vamos a contemplar en este momento es qué sucede cuando Dios te habla su palabra, cuando Él te dice algo a ti. Jesús le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y esas palabras no van a su cabeza intelectual, no operan en su cerebro físico, van a su espíritu. Unos años antes, en Juan capítulo 8, está registrado lo que Jesús dijo. Él dijo, las palabras que yo te hablo son espíritu y son vida. Y eso es lo que estaba ocurriéndole a Saulo. ¿Te das cuenta? Cuando Dios te habla, su palabra es espíritu y es vida. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Y no hay cosa creada que pueda ocultarse ante su presencia. Antes bien, todas las cosas están abiertas y desnudas delante de Él. Entonces, visualiza lo que está ocurriéndole a Saulo. Él va lleno de ira, él va lleno de orgullo, él va lleno de valentía humana, él va lleno de este fanatismo religioso, ¿sí? Porque él está convencido de que Jesús es un charlatán y que hay que eliminarlo para honrar a Dios, ¿sí? Pero hay este encuentro. Y el producto de esas palabras en Saulo es fe. Por primera vez en su existencia, Saulo puede vivir un momento de fe. Y por eso da la vuelta completamente. Y ya no, ya te encontré, ahora te voy a matar. Sino que de inmediato él dice, ¿quién eres, Señor? ¿Sí? ¿Qué pasó? Él todavía no sabe qué es Jesús, pero pronto lo sabe. Porque Jesús se lo dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero ya está operando la fe divina en el espíritu de Saulo de Tarso. Ya no está en la condición en que estaba un instante antes de la palabra divina en su corazón. ¿Sí? Fe, pum, se prendió y todo cambia. Su realidad cambia. Cómo ve las cosas cambia. Cómo piensa. Todo se sujeta a la palabra que ha elegido recibir en su corazón. Si él hubiera dicho, a mí no me hablas, él seguiría en su coraje. Pero eso no fue el caso. Entonces, caminar en fe tiene esa secuencia siempre. Dios tiene que iniciarlo hablando, yo tengo que iniciarlo estando dispuesto a escucharlo,
Y es un diálogo. Es un diálogo que debe estar en nosotros ocurriendo eternamente, ¿sí? Porque Saulo no entiende esto, él llegaría a ser uno de los hombres que avanzó más en su transformación durante su tiempo aquí en la tierra y que llegó a tener el privilegio de plasmar riquezas inescrutables en la Escritura que hoy tenemos, que solamente pueden ser entendidas porque el Espíritu Santo nos las revele, nos las muestre. Pero en este momento donde podemos verlo más correctamente, el obstinado rebelde, el hombre contrario a Dios, entrando a fe, es muy pragmático eso. Cuando él escucha a Jesús las segundas palabras, yo soy Jesús a quien tú persigues. Tiene que haber una respuesta del lado de Saulo, ¿sí? Todavía Dios no está viviendo en él. Este es un encuentro externo, ¿sí? Jesús le aparece por fuera. Él está fuera de Jesús. Es enemigo de Jesús. Y está siendo traído a fe. En el momento en que él recibe la palabra, ya hay una conexión, ¿sí? Y entonces cuando él contesta, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Es una respuesta humana a alguien que considera superior a él, porque la palabra Señor que él usó no era cualquier palabra, era la palabra griega kurios, que es la palabra designada en aquella época para el emperador romano. Y él se la atribuye a Jesús. Y te dice, fe está operando. Años después él escribiría, nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu de Dios. Entonces, puedes ver cómo opera fe. Dios te la da cuando tú recibes su palabra. Y ella opera en ti, te hace capaz de creer. Entonces, a Saulo se le dice qué hacer. Se le dice, lo que vas a hacer es estar quieto y esperar. Y porque él recibe cada palabra de Dios, puede vivirla, ¿sí? Y entonces él empieza esta jornada que podemos ver explicada en el libro de Hebreos, capítulo 11 y 12, donde se nos explica qué hace la fe, qué ha hecho la fe y por qué para nosotros es indispensable. Lo pone en estas palabras, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de aquellos que le buscan. Tú y yo sin fe estamos perdidos. Sí. No hay manera de entrar a lo divino, de recibir lo que Dios es, lo que Dios nos da. No la hay. Porque fuera de fe, la única realidad existente es la humana. Y la realidad humana está mejor descrita por personas que no creen en Dios y que explican su existencia fuera de la existencia de Dios. Es absurdo, es irracional, no es científico como lo pretenden, porque la ciencia tiene que tener una manera de comprobarse, ¿no? Por lo menos es su argumento, que todo tiene que poder comprobarse.
pero no hay fe. Uno de los peores estados es tener una religión, decir que creo en Dios, pero no creerle a Dios. Ese es el caso de Saulo. Entonces, lo que vemos en esta pequeña historia es cómo Saulo existe fuera de fe y lo que eso provoca en su vida, y luego podemos ver cómo es traído a fe y qué sucede cuando él la recibe. Todo cambia, empieza a poder caminar donde nunca ha caminado, a ver lo que nunca ha visto, a vivir lo que nunca ha vivido. Y conforme él aprende a permanecer en fe, entonces puede descubrir todo y participar de todo lo que está en el corazón de Dios para su vida. Y nosotros somos idénticos, ¿sí? Fuera de fe, estamos ciegos, espiritualmente hablando. Estamos en un estupor. No podemos entender. Sujetos a engaño, etcétera, etcétera. Entonces, ahí empieza Dios siempre, trayéndote a fe. Ahora, por favor, no piensen que en el caso de Saulo, él vino a fe una vez y se quedó en fe para siempre, ¿no? La fe es algo constante. Y lo que muchas veces nos sucede o nos ha sucedido es que tenemos eventos de fe en nuestra vida, experiencias de fe. Vivimos algo en fe, fabuloso. Y luego el resto, no hay fe. Y lo vivimos duramente. ¿Sí? Y ese es el problema de adaptarnos a las cosas, adaptarnos humanamente a las cosas que parecen divinas. Yo le llamo a esto el camaleón humano. Si todo ser humano tiene una capacidad adaptativa sorprendente, podemos adaptarnos a lo que sea. Es lo que hacemos en la escuela, ¿no? Llegamos a la escuela de chiquitos y ahí nos dicen, aquí tienes que hacer esto y tienes que hacer esto, y hay premios si lo haces y castigos si no lo haces, y pues te adaptas. ¿Cierto? Y en cada actividad social, sea religiosa, sea lo que sea, ocurre lo mismo. Tenemos una capacidad adaptativa, pero eso no es a lo que vino Jesús. Él no vino a adaptarnos a la familia divina, vino a adoptarnos. Diferente. Por medio de transformar nuestra esencia. Entonces, al igual que Pablo, Saulo de Tarso, después llamado Pablo, al igual que Simón, hijo de Jonás, después llamado Pedro, y otros tantos, tenemos que comprender que todo lo que sigue en nuestra vida tiene que ser producto de fe. Bueno, para que eso sea cierto en nosotros, vamos a entender algo muy importante. Fe como poder divino tiene que ser constante en mí. ¿Sí? Entonces, vamos a entender eso con esta pequeña ilustración. Este es un foco, créanlo, ¿no? Créanlo en fe. ¿Ok? ¿Está hecho para qué? Para alumbrar, brillar, resplandecer, ¿cierto? Pero por sí mismo lo puede hacer. ¿Qué necesita? Necesita un suministro de energía. Si así se llama esa energía, está bien. Ok, ¿cuánto tiempo hay que suministrarle energía para que brille?
todo el tiempo que querramos que haga su trabajo. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo dura prendido si le quitas la energía? Dependiendo del tipo de foco, algunos más técnicos me dirían, pues sí puede durar porque el filamento se va enfriando, lo que sea, pero es casi instantáneo, ¿cierto? Ok, los caché, ¿verdad? Pensando a los técnicos. Ok, entonces, si hay energía, hay luz. Y si no hay energía, no hay luz. ¿Lo creen? Ok, ahora vamos a cambiar el foquito. Y vamos a ponernos nosotros. ¿Qué? Los hice a todos flacos para que no se peleen. Ok. Entonces, fe es esa energía, es ese poder divino que produce vida. Si hay fe, hay vida. Bueno, aclaremos más. ¿Qué es vida? Sí, porque la gente dice, es que mi vida está muy fea. Eso no es vida. Existencia no es vida. Existencia es existencia. Dios describe la condición humana como una existencia en muerte. Respira, habla, se mueve, come, pero está en muerte, porque vida es sinónimo de Dios. Vida y Dios son lo mismo, como amor y Dios son lo mismo. Entonces, la única manera de que yo tenga vida verdadera en mí es si yo estoy ¿en qué? En fe. Y si no estoy en fe, ¿en qué estoy? Si no hay fe, entonces hay muerte. Sencillo. Ahora, al igual que el foco, se apaga así. Y este es el problema, ¿sí? Porque si no entendemos esto, entonces ser uno con Dios, imposible. Pero si entendemos este principio, entonces ser uno con Dios, fantástico y totalmente posible. Y vamos entonces a analizar rápidamente este proceso, ¿de acuerdo? Muerte, ¿cómo sé si estoy en muerte? ¿Alguien quiere sugerir? ¿No hay paz en mí? ¿Es el contrario de paz? ¿Es vida o es muerte? Es una expresión ausente de vida, ¿sí? Afán, angustia, etcétera. Y podemos ir por cada una de las características o del carácter de Dios, de lo que describe a Dios: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, benignidad, mansedumbre, templanza, etcétera. Y podemos entender la ausencia de todo lo que Dios es en mí, manifiesta muerte. Entonces, vida, ¿tengo acceso a ella?
¿Cuándo? No, siempre. O sea, Dios que es vida ya se dio a mí. Él ya decidió que yo tenga vida. Y Él no se retracta. Entonces, Él ya hizo todo lo necesario para que eso esté provisto absolutamente. ¿Te das cuenta? Ninguno podemos, es que a mí Dios no me oye. Bueno, hablábamos de engaños hace rato, ¿verdad? Pues eso es un engaño. Entonces, ¿cómo se recibe fe? Fe viene por, ayúdenme, oír a Dios hablarme su palabra. ¿Sí? ¿Cuál es la actividad más importante que yo debo aprender a desarrollar? ¿Escuchar a quién? A Dios. ¿Hacer qué? ¿Hablarme qué? Ayúdenme, ahí se los puse para que hagan trampa. Si no aprendo a hacer esto, ¿qué va a haber? Que vamos a poner esto en términos prácticos, ¿de acuerdo? Vamos al hogar. Todos tienen un hogar, ¿no? No les dije cómo está su hogar. Resérvenselo por ahorita. Pero todos tienen algún tipo de hogar. Ok. Vamos a hablar de un hogar donde hay una familia. La operación de cada persona, cada integrante de la familia, o es muerte o es vida. ¿Sí? Ahorita vamos a irnos al individuo y dejaremos estos ejemplos plurales a un lado, pero vámonos primero a verlo esto en operación. Entonces, hablemos de un evento cotidiano. Empecemos con un evento de carácter económico, ¿sí? Financiero. El adolescente de la familia choca el carro. ¿Cómo vive el muchacho ese evento? Hay dos opciones. ¿Están conmigo? ¿Cómo vive mamá ese evento? Hay dos opciones, en vida o en muerte. ¿Cómo vive papá ese evento? En vida. Yolanda ya le está poniendo conclusiones. Pero miren, ¿cuántas heridas ha habido en tu corazón por eventos como ese? Donde ocurre un accidente, por ejemplo, y en lugar de que tu familia y tú procesen eso como un accidente, se vuelve una tragedia. Y se dicen y se hacen cosas que hieren y que ahí se quedan. ¿Sí o no? Si produjo bendición, fue vida. Y si no, ¿qué fue? Sencillo. El secreto es, ¿qué? Oír a Dios, ¿hacer qué? Entonces regresemos al evento, vamos a vivirlo en fe, ¿me acompañan? Este es tu hogar y es tu adolescente, ¿de acuerdo? No hay adolescentes aquí, entonces podemos hablar de los adolescentes hasta el cansancio. Ok.
y te choque el carro, ¿qué vas a hacer? Muerte. Sí, hay que elegir. ¿Voy a vivirlo o voy a morirlo? Sí me agarraron la onda? ¿Voy a vivirlo o voy a morirlo? No al muchacho, el evento. No lleguemos ahí, estamos mucho antes de eso, hermano. Antes de que se nos prenda nada aquí adentro, tenemos que decidir si va a ser en vida o va a ser en muerte. Sí, porque en el momento en que yo decido empezar a actuar por mi cuenta, voy a oír a Dios, me voy a ir solo y cuando ya la cosecha de eso que estoy sembrando se empiece a dar, pues voy a venir llorando con Dios, ¿verdad? Que me eche la mano, que me saque del problema. Pero Dios siempre habla verdad. Él dice, hey, lo que siembras, lo cosechas. Entonces no siembres mal, no siembres muerte, porque vas a cosechar ¿qué? Ahora, para no dejar a un lado la pregunta de Yolanda, vamos a seguir viviendo esto bien, ¿se acuerdan? Vamos a vivirlo bien. Entonces, choca el carro. La cosa más importante de hacer es escuchar a Dios, aquí, en el corazón. Y para todos inicialmente la más difícil. Pero es lo único que te va a hacer permanecer en fe. Decimos cosas como, ni las hojas de los árboles se mueven si no es por el poder de Dios. Perdón si los caché en la movida, ¿no? Pero decimos eso y no lo respetamos. A ver, si eso fuera cierto, este accidente tenía algo que ver con las hojas de los árboles, o el que mueve las hojas de los árboles o no. ¿Por qué crees que Dios puso en su palabra cosas como todas las cosas yo hago que trabajen para tu bien si me amas? Entonces, vamos a vivir esto bien. El choque ya es. No estamos hablando de que iba a chocar, es que ya chocó. ¿Okay? El choque ya es. Lo que cuenta ahora es el fruto del choque. ¿Sí? Y si yo humillo mi corazón, ¿ya van entendiendo cómo es la cosa? Porque ¿qué les pasa a los papás? Nos sentimos encima de nuestros hijos, ¿sí o no? ¿Así sientes a Dios encima de ti? Si yo humillo mi corazón y digo, Padre, háblame, necesito escucharte, necesito entenderte, necesito que me hables sobre mi hijo. Y le puedo soltar todo el rollo y el carro y esto y aquello y apenas lo estábamos pagando y mira lo que ya sucedió. Todo se lo puedo decir, pero quiero escucharlo. En algún momento para escuchar, ¿qué tengo que hacer? Callarme y esperar. Y entonces, ¿qué va a suceder? Dios va a hablarme y yo voy a entrar a fe. Y en el instante en que entre a fe, voy a ver las cosas
como Él las ve, voy a sentir las cosas como Él las siente, voy a poder fluir con Dios en su propósito. Él no provocó el choque, Dios no anda ahí metiéndonos el pie para que nos caigamos. ¿Sí? Así no opera Él. Pero Él está atento a ti para que tú puedas descubrir que puedes vivir las cosas en lugar de morir las cosas. Por eso Dios dice, yo pongo delante de ti la vida. ¿Y qué? Y luego ¿qué dice? Escoge la vida. Pero ¿quién tiene que escoger? Yo. Pero se dan cuenta, no estamos hablando de algo religioso, estamos hablando de un choque. Pero es una cuestión tan divina como todo lo demás. Porque ¿qué va a suceder cuando mañana hablemos del cuerpo físico y entendamos lo que le hacemos a nuestro cuerpo cuando morimos las cosas? Se nos van a abrir los ojos a por qué traemos todos estos achaques. Tenemos que aprender a vivir. No a morir. Y no se puede vivir. ¿Se acuerdan del foco? ¿Qué necesita? Energía. ¿Cuándo? Siempre. Para poder brillar. Yo quiero vivir. ¿Qué necesito? ¿Cuánto? ¿Qué necesito hacer para recibir fe? Oír, oír, oír. Esta cosa quiere caminar. Tiene... ¿Sencillo? Quizá haya personas aquí que digan, es que yo no oigo a Dios. ¿Qué te dice eso? No sé oír, porque Dios sí sabe hablar. ¿Sí? Y le encanta hablar contigo. Si alguien entiende fe, es Dios. Si alguien sabe que tú y yo necesitamos fe constantemente, es Él. Entonces, por eso es que cuando Jesús vino y pagó nuestra deuda, hizo posible nuestra adopción, Él dijo, yo me voy para que venga el Espíritu de Dios a vivir adentro de ti, porque allí lo necesitas, adentro de ti. ¿Sí? No oigas a Dios aquí. No, eso no es, eso es para el mundo exterior. Pero tu espíritu tiene oídos. Tiene ojos. Es casi un paralelo a tu cuerpo físico. Tiene pies, también camina. Tenemos que aprender a oír. Y eso marca la diferencia entre vida o muerte. Si hay gente que piensa que la muerte es cuando cuelgas los tenis físicamente, ¿no? Y luego la doctrina de que la muerte segunda es cuando te vas al infierno. Ok, permítanme, antes de esas dos muertes está la existencia humana. Eso es muerte. ¿Ya te sabes la definición de la existencia humana? ¿No? Está en Gálatas 5. Dice el Espíritu Santo, y manifiestas son las obras de la carne, que son, ¿ya se acordaron? ¿La quieren citar? A ver, ¿cómo va? Díganlo. Alguien léalo, sí.
Creo que es 19. Creo que es 19, Betty, o por ahí cerquita. Es 20. ¿Has visto alguna de esas cosas por ahí? ¿Eh? Eso es muerte. Y todos la hemos experimentado, sin excepción. Vida es lo que Dios es. Es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, es mansedumbre, es templanza. ¿Para qué sirve eso? Para vivir. ¿Sí? Ok, regresamos a nuestro evento del choque. ¿Están conmigo? El choque ya es elijo vivirlo, no morirlo. ¿De acuerdo? Entonces, me dirijo a Dios. Él está ¿dónde? En mí. Le digo, quiero escucharte. Cuando yo estaba aprendiendo a iniciar esto en mi propia vida, un día mi hijo adolescente, el primero que llegó allí, el mayor, decidió salirse de la casa, ¿te acuerdas? Y no lo encontrábamos. Estaba enojado y yo con él. No lo encontraba. Cuando lo encontré, él se había subido a un árbol allí, pero me veía pasar y no me decía nada. Y como no lo encontraba, tuve el acierto de hablar con Dios. Todavía no conocía a Dios como mi papá. Era mi Señor. Y le dije, yo no entiendo a este muchacho. Y empecé con todos los argumentos paternos ¿no? Cuando me callé y le escuché, en un instante él me hizo entender 1000 cosas. No sobre mi hijo, sino sobre cómo es él conmigo. Me dijo, ¿cómo te trato yo a ti en tus rebeliones? ¿Qué he hecho yo en tus desobediencias? ¿Cuál ha sido mi actitud contigo? En un instante me hizo ver todo eso. ¿Qué creen que ocurrió aquí adentro? Momentos después, mi hijo se bajó del árbol, no venía agresivo. Tuvimos una plática divina y el producto fue vida, no fue muerte. No fue el yo soy tu padre y a mí me va a hacer caso, sino fue el, ¿sabes qué, hijo? Yo también he recibido misericordia. Vida. Mismo incidente con dos alternativas. ¿Sí? No importa cuál sea la situación, tú tienes acceso a vida. Pero para eso tienes que escuchar a Dios. Si yo no hubiera escuchado a Dios, en mi búsqueda, en mi, ¿cómo se dice? Frántica búsqueda. No, como frenética, gracias, por mi hijo, ya estaba yo decidiendo el castigo,
O sea, ya sacó boleto y ahora este cuate no se va a burlar de mí. Lo tengo que enseñar a respetar, porque si no aprende ahorita, ¿cuándo? ¿No? Así crecí con mi padre. Él era más severo todavía. Mi padre humano. Pero mi Padre Divino no opera en muerte. Ninguno de sus hijos es el producto de amenazas y castigos y sobornos, que es la otra arma que usamos, ¿no? Si te portas bien, te voy a dar esto. Ese instante, y te das cuenta cuando empiezas a comprender que eso puede ser todo el tiempo. Si yo antes pensaba, bueno, es que me falta sabiduría y me falta esto y me falta paciencia y me falta y hay que trabajar para ganar un poco más de esos tesoros, ¿no? Y hoy entiendo, no me falta nada, me falta oír. ¿Cada cuándo? Siempre. O sea, pensémoslo así, teniendo acceso. Jesús lo describe, el libro de Hebreos dice que vengamos corriendo al trono de la gracia para obtener el socorro oportuno. Oportuno, no tarde. Pero cuando yo elijo irme solo, dejo a Dios con la palabra en la boca, realmente, y muero los asuntos en lugar de vivirlos, no le echo la culpa a Él. Porque ni las hojas de los árboles se mueven si no es por tu poder. Entonces tú me metiste en este lío. Y empiezo como Adán, ¿para qué me dice esta mujer? Y sus hijos. El propósito de esto es que tú y yo podamos comprender lo práctico que es la vida divina. Es aplicable a todo. Podríamos pasarnos el resto del día y mañana hablando de ejemplos de cómo se aplica fe. Y valdría la pena, porque si eso es lo único que aprendemos a hacer, ya la hicimos prácticamente. O sea, lo demás lo vamos a entender viviéndolo. Pero tenemos que ir poniendo bases y luego a ti te toca comprobarlo. Te dije, no me creas nada. Vívelo, compruébalo. Ponlo a prueba. Les cuento rápidamente un testimonio de un varón que escuchó un poquito de oír a Dios y él, ya no tenemos break, ¿verdad? Se acabaron los breaks hasta la comida, ok. Y él decía que él nunca oía a Dios y quería, y de hecho me lo dijo sollozando, angustiado. Y la otra noche en Los Varones, ¿te acuerdas? Él dio su testimonio y dijo, y tú, Cristóbal, te reíste cuando me viste diciéndote eso, te soltaste riendo. Y yo te veía y decía, ¿qué no ves que me duele? Pero me dio risa, no por otra cosa, sino por gozo, porque yo dije, hoy él va a descubrir que Dios sí le habla. Pero él lo está buscando en el canal incorrecto. Sí, lo está buscando aquí, lo está buscando aquí. Son canales incorrectos. Tienes que ir al canal correcto, es aquí, tu espíritu. Y hablamos de eso sencillamente y unas horas después él va manejando a su trabajo y dice, no entendía que Dios me estaba indicando algo porque yo seguía empeñado en oírlo donde yo quería oírlo. Pero sentí fuertemente en mi corazón que yo llamara a una de mis hermanas con la que no había hablado en un buen rato. Y fue tan intenso eso que sentí que tomé el teléfono y la llamé. Y en el momento en que la saludé, ella explota llorando y me dice que ha estado pensando en mí, que esto es una respuesta de Dios. Y yo empiezo a platicar con mi hermana y
Estamos orando y ella está feliz y me cae el 20 de repente. ¿Qué pasó? ¿Qué es esto? Ya oí a Dios. Fue tan intenso eso que se estacionó y dice, estaba yo gritando en el carro, llorando, me salía a brincar de gozo porque descubrí que Dios sí me habla a mí también. Imagínate ser hijo de un padre que le habla a algunos de sus hijos, pero a otros no. Como decimos en mexicano, no los pela. ¿Tú crees que Dios es así? Oírle es esencial para vivir y elegir no hacerlo es elegir morir. ¿Sí? Y sea lo que sea, no importa cuál sea la condición, interna o externa que estés viviendo, o lo vives o lo mueres, y esa es tu elección. Y por eso fe es la base de todo. ¿Sí? Entonces, todo lo que sigue que vamos a estar hablando, sin fe no opera. ¿De acuerdo? Por eso hemos tomado este tiempo para hablar de fe. ¿Hay preguntas o algo que quieran comentar sobre fe? El chiste es que tengas una base tan pequeña y sencilla como sea para ponerlo a prueba en tu vida. ¿Cuántos han puesto esto a prueba? ¿Funciona? Si no hay nada más grato y bello que saber que Dios está allí contigo todo el tiempo y que Él anhela involucrarse en tu existencia para darte vida, porque eso es darse a ti, es darte lo que Él es. Terminamos de hablar del incidente con el muchacho. Entonces, como dijimos que lo íbamos a vivir bien, pues oí a Dios hablarme y en las líneas de cómo Él me habló a mí en realidad con mi hijo. Y todo cambia dentro de mí. Ya no veo eso como un grave problema, sino lo veo como una gran oportunidad. Porque cuando hablé con Dios del costo del accidente, Él me dijo, no soy tu proveedor. Y cuando hablé con Él del carácter de mi hijo, me dijo, ¿y no he sido yo paciente contigo? La suave palabra aplaca la ira y con paciencia se corrige el pecado. Con paciencia se corrige el pecado. Pero al hablármelo, no me estaba poniendo en una dificultad. Esa es la parte que hay que entender. Al hablármelo, Él me estaba infundiendo la capacidad de vivir precisamente eso, de vivir paciencia, de vivir una reacción suave y amable en lugar de áspera y vida en lugar de muerte. ¿Ya me entendieron? Es la única manera de obtenerlo. De otra manera tienes que fingirlo y eso es lo peor que puedes hacer. Como soy cristiano o como soy esto o como soy aquello, pues tengo que portarme así. No puedo hacer esas cosas. Entonces me aguanto las ganas, ¿no? Lo quería yo matar, pero no lo maté. Denme crédito, dame crédito, Dios, porque yo lo hubiera matado si no fuera por ti. Jesús dice, mira, si lo quieres hacer es como si ya lo hubieras hecho. O sea, el que se enoja contra su hermano es homicida. ¿Estamos aquí? ¿Te das cuenta de lo importante que es esto? O sea, ¿qué chihuahuas hacemos muriendo las cosas cuando podemos vivirlas? Y el secreto es sencillo. Darle chance a nuestro Padre que hable, callarnos, esperarnos, recibirle
permitirle, dejar que Él haga, aquí adentro. Y lo demás va a ser un fruto de esa conversación divina que tomó lugar en mi espíritu. Funciona. Yo puedo piropear a mi mujer todo lo que yo quiera, o puedo escuchar a mi padre. Sí, ahí también se vale. Porque o vives tu relación conyugal o la mueres. Tu trabajo, ¿lo vives o lo mueres? Es que Dios dijo que con el sudor de mi frente iba yo a ganarme el pan de cada día. Eso lo dijo en maldición a Adán, no a ti. Fe, práctica, sencilla, ¿sí? No tienes que saber muchas cosas, tienes que saber oír. Y cuando ya escuchas, sigue la próxima decisión. ¿Qué haces con lo que escuchas? ¿Le das crédito o no? Ah, pues está muy bonito, Señor, que quieras aguantar a ese chamaco, pero yo ya no lo aguanto. Y te le vas encima y le das su merecido. Ya lo moriste. ¿Me explico? O haces lo que hizo Saulo de Tarso. Recibes esa palabra. Gracias, Padre. Quiero vivir esto que tú me hablas. Ese es el próximo paso para caminar en fe. ¿Sí? Si no oigo, no hay para dónde ir. Pero si oigo, tengo que elegir si recibo eso que escuché. Si lo recibo, entonces me muevo a ello. Lo próximo es, ok, ¿tú quieres amarlo? Les cuento otro testimonio. Este está padrísimo, no es mío. Esta es una mamá joven con unos niños. El niño en cuestión aquí tenía creo que 5 años. Y uno de esos niños que tienen su propia manera de pensar, ¿no? Muy resoluto. Y la mamá en el proceso de tratar de domarlo, pero empezó a vivir esto la mamá. Y el niño le hace un escándalo y un berrinche y ella agarra su chancla y se le va encima al niño y va con la chancla en la mano. Y aquí adentro Dios le habla y le dice, yo quiero amarlo. Y ella recibe eso, pero no suelta la chancla. Olvidó que tenía la chancla en la mano. Pero aquí adentro todo cambia. Si ya no se trata del castigo, se trata de amarlo. Y entonces con ese vuelco de corazón que hace la fe, ¿se acuerdan? Saulo iba a matar, ¡pum!, da vuelco. Esta mamá va a golpear, da vuelco el corazón y se enfoca a lo divino. Entonces cambia y dice, y el niño se me quedaba bien, no, mamá. Y dice, te quiero abrazar, no, mamá. Entonces me di cuenta que traía la chancla en la mano. Dije, no te fijes en esto, ven. Y lo abrazó y el corazón del niño se quebrantó. Y el niño recibió amor. ¿Sí? Cada vez que algo o alguien te ha sacado de tus casillas, has muerto las cosas, no las has vivido.
Y la elección fue tuya y de nadie más. Podemos llevar esto a los peores extremos que te puedas imaginar y a las cosas más insignificantes. Y se aplica igual. Como escuchamos en la cancioncita, ¿cómo se vive la vida eterna? Se vive en uno. ¿Sí? Porque así la vive Jesús. ¿Cómo vive Jesús la vida eterna? Pues la vive en uno, siendo uno con el Padre. Tú y yo tenemos el mismo acceso. Fe constante quiere decir escuchar que ¿cada cuándo? Siempre. Pico cerrado, oídos ¿qué? Abiertos. ¿Quieres ser sabio o sabia? Haz eso. Y no estoy hablando de estos labios externos, estoy hablando de la boca interna de tu espíritu. Porque allí está la guerra, ¿no? Aquí puedo tener una sonrisa y haces, me cae mal. ¿Sí o no? Pico cerrado. Hey, párale. No escuchar para hablar verdad. ¿Qué les parece? Vale la pena ponerlo a prueba. ¿Quieres vivir a Dios? Deja de dar vueltas. Deja de buscarlo donde Él no está. Deja de buscar escucharle donde Él no habla. Ah, pero en el Antiguo Testamento sí, en el Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento no había manera de que Dios entrara a vivir con nadie. Había una división que solamente pudo ser eliminada por la muerte y resurrección de Jesús. Entonces, hoy no se trata de estar buscándole en lugares. Jesús fue clarísimo en eso. Juan capítulo 4 está hablando con la samaritana y ella le dice, a ver. Ustedes los judíos dicen que tenemos que ir a Jerusalén y nosotros que aquí en el monte donde Jacob adoró. ¿Y tú qué dices? ¿Se acuerdan? ¿Qué le dice Jesús? Mujer, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores no van a adorar al Dios Altísimo, van a adorar a su papá en su espíritu. Esa es la localidad. Y en verdad, no en engaño. ¿Cómo se adora? Escucho, eso es adorar. ¿Sí o no? Piénsalo. O sea, en lugar de yo hacer de las mías, respeto a mi padre antes de arrancarme con nada. A ver, padre, ¿qué dices tú? Eso es adorar. Adorar es lo que hago con fe. ¿Sí? Primero recibirla. Tampoco se vale, no, yo ya viví esto, ya sé que cuando mi hijo se rebele, lo único que tengo que hacer es hablarle bonito y ya, va a funcionar. Pruébale. Vas a ver lo que vas a producir. Tu hijo va a decir, ya dobló las manos el viejo. No, Señor. La fe no repite, no recalienta, es constante. Adorar es respetar a mi papá, su lugar en mi vida. No decirle, Señor, toma tu lugar en mi vida, toma el reino de mi corazón y luego yo hago lo que yo quiero.
entender, la única manera en que tengo vida es si te escucho. David llegó a entender eso. El Salmo 19 es un tesoro de esa experiencia suya. Él dice, háblame, porque cuando tú me hablas me vivificas. Entonces, eso es lo que tiene que ocurrir en nosotros, ¿sí? Adorar es escuchar, adorar es recibir lo que Él me dice, adorar es moverme a lo que Él me dice que yo me mueva, adorar es esperar cuando Él no me dice. Es una respuesta también. Y hemos tenido casos así, ¿no, Marco? Oye, no escucho a Dios. Sí, está escuchando que Él no dice nada ahorita. Párate. Eso es adorar en espíritu y en verdad. Solamente. No hay otro tipo de adoración que valga. Porque la consecuencia de eso es vida, es la manifestación de Dios. ¿Me entiendes? A Dios no hay que sobornarlo con cosas y acciones y fiestas y demás. No voy a elaborar, pero vete al libro de Isaías y ve lo que él piensa de todo eso. Por ahí por el capítulo 57, 58 y 59. Ok, fe. ¿Listos? Ok, si ya entendiste eso, si ya lo recibes, se trata de oír. Y el resto, como pudiste ver en el video de la creación, todo fue producto de ¿qué? Dios habló, ¿sí? Sea la luz y hay una consecuencia de lo que Dios dice, se cumple, ¿cierto? Y permanece, es lo bonito, aquí está la luz, ¿no? ¿Sí o no? Aquí están las plantas, aquí está todo lo que Él dijo, aquí está. El día que Él diga ya no, se desmorona todo y se acaba. Así de sencillo. Y mientras Él no diga ya no, por más que nos digan que ya se va a acabar, ¿cuántas veces han dicho, ya viene Cristo, ya se va a acabar el mundo? ¿Se ha acabado? ¿Por qué? Pues porque Él lo ha dicho. Entonces vivir ahí en ascuas por eso. Escucha, ya no está ahí escucha, pero tú escucha. Y el producto va a ser vida, el producto va a ser bendición. Y lo que no está produciendo bendición no nació de Dios. Porque esa es la evidencia de su creación. Todo lo que hizo lo fue calificando. La luz es buena, el día y la noche es buena, los cielos son buenos, todo es bueno en gran manera. ¿Sí? ¿Quieres vivir así? ¿O quieres morir de la otra manera? Si tú puedes decir, wow, todo en mi vida es bueno. Gracias, Padre. Has hecho bueno todo. Yo les puedo decir, mis peores rebeliones y metidas de pata, Dios las ha transformado y las sigue transformando en bendición. Y está empeñado en que no quede nada dentro de mí que me avergüence, que me ofenda, que me duela, que nada, nada. Porque eso no es la plenitud de Dios. Eso es para ti. Sí que. Ok. Entonces, elijo no escuchar, elijo morir las cosas, elijo escuchar, elijo vivir las cosas, ¿cierto? Ahora, vamos a introducirnos a nuestro ser. ¿Qué es esto? Esta es la descripción de quién soy. Soy espíritu, soy alma y soy
cuerpo. ¿Alguien trajo su cuerpo el día de hoy? ¿Su alma también la trajo? ¿Y su espíritu? De ese no están tan seguros todavía. Pero vamos a hablar de eso. ¿Okay? Lo primero que vamos a tratar es entender que soy una Trinidad. Si hay preguntas, por favor, con libertad háganlas cuando oigan. ¿Okay? Bien. Soy una Trinidad. Si recibimos esto, no estamos cambiando de tema, estamos hablando de un tema, ser uno con Abba, ¿de acuerdo? Y todos esos son elementos necesarios para vivir esta vida de uno. Pero el asunto es así. Si yo puedo recibir esta verdad, de que soy una Trinidad, entonces se van a eliminar las confusiones de qué es ser uno. A ver, ¿quién levantó esta mano? ¿Mi cuerpo, mi alma o mi espíritu? ¿O yo? Levanta la tuya, a ver quién la levanta. A ver si puedes ver si es tu cuerpo, tu alma o tu espíritu. ¿Eh? Sonríe. ¿Quién sonrió? Operas en unísono, ¿cierto? Cuesta trabajo ocultar las cosas, ¿sí o no? ¿No? Cuando, esa es la grandeza de los artistas, ¿no? La grandeza de un artista muy bueno es que puede ser hipócrita. No, de veras, eso fue el primer nombre que le dieron los griegos a los artistas. La palabra que usaron fue hipócrita. O sea, está expresando algo que no siente, algo que no es. Está poniendo una fachada. Entonces, cuando operamos nuestra existencia, estamos actuando en unísono todo el tiempo. Nuestro espíritu, alma y cuerpo está funcionando indistintamente de todo lo demás. Somos un individuo y esa Trinidad que somos opera en uno. El día que tu espíritu se sale de tu cuerpo, ¿qué le pasa a tu cuerpo? Dejas de ser uno. Y esa parte de ti que se separó de la esencia de tu ser, deja de ser. ¿Te das cuenta? Pero mientras tu espíritu está dentro de este cuerpo, ¿quién manda a quién? El espíritu manda, siempre. Vamos a entender eso esta tarde con mayor profundidad, pero la parte que gobierna todo lo que somos es el espíritu, es nuestro espíritu. Y todo ser humano lo tiene, todo el que esté en existencia lo tiene, los que partieron de esta tierra también tienen su espíritu, siguen siendo, no tienen su cuerpo ahorita. Pues somos una Trinidad. ¿Ya captaron un poquito el asunto? ¿Cuántos de ti hay? Es una constitución tripartita, pero ¿cuántos de ti hay? Uno. ¿No? O no aprendiste a contar bien, ¿no? Llegas solo al restaurante y te dicen, ¿cuántos son, señor? Y tú te pones a contar.
Vengo solo, pero no sé cuántos somos. Entonces te dicen, viene un poquito. Sencillo, ¿verdad? Ok. Entonces soy una Trinidad y soy uno. Sí, yo no tengo que ocuparme de pensar, ay, tengo que echar a andar mi alma, o sí. Cuando una persona sufre un accidente y se paraliza, piensa cosas para su cuerpo, pero no le obedece porque hay una interrupción, ¿no? Cuando se atrofia el organismo empezamos a ver eso, ¿no? Que ya no obedece las cosas. Pero cuando estamos sanos, no piensas, o sea, quieres levantar esto y lo agarras, ¿no? Es instantáneo, es una acción unida de espíritu, alma y cuerpo. ¿Sí? ¿No? Lo están pensando muy seriamente, ¿no? Están descubriéndose. Y es bueno. Eres uno. ¿Por qué? Porque Dios es uno. ¿No dijo él, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza? Entonces, Dios, Espíritu, Hijo, Padre, son uno. ¿Qué hizo con nosotros? Una Trinidad, igual. Ahorita vamos a hablar de eso. ¿Estamos de acuerdo? Por lo menos inicialmente, porque veo que están sacando los frenos y ¿para dónde va esto, no? Si vas a ser uno con Dios y no te sabes uno en ti mismo, nunca vas a entender esa verdad. Entonces vamos a oír a Jesús ahora hablar de cómo Él es uno, ¿de acuerdo? Juan capítulo 14, versículo 13, por ahí, empezó desde antes del 10 me parece. Jesús dice, está hablando con los muchachos porque ellos le dicen, ¿cómo es que te vas a ir y nos vas a dejar solos y no se vale y te hemos seguido y dejamos todo y ahora sales con que te vas? Y que te vas con este papá del que hablas que nunca hemos visto. Muéstranos a tu papá y te creemos, pero pues eso de que nomás nos digas que ya te vas a donde está el Padre y nos dejes, no se vale. Y él responde y dice, tanto tiempo he estado con ustedes y no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al que me envió. No, pues lejos de aclarar las cosas, se les puso más difícil el asunto, ¿no? Y entonces Jesús continúa y dice, yo y el Padre somos uno. Es como si alguien me dijera, muéstrame tu alma, ¿no? Pues la estás viendo. Muéstrame tu espíritu, pues lo estás viendo. ¿Quieres verlo con los ojos humanos? Pues lo estás viendo. Mira mis facciones. ¿O no hacemos eso? Es una persona, ¿cómo viene? ¿Contento, enojado, triste? ¿Qué le estás viendo? ¿El cuerpo? ¿El alma? ¿O el espíritu? Todo, gracias. Y es lo que Jesús está diciendo. Yo y el Padre somos uno. Me ves a mí, lo ves a Él. Y entonces Él ofrece esta evidencia. Tenemos que prestar atención aquí a esto para que nos sirva a nosotros. Jesús dice, si no me creen a mí, crean las obras. Raro, ¿verdad? Y él explica y dice, yo no soy, cuando yo les digo algo a ustedes, dice Jesús,
No soy yo el que lo está hablando. El Padre que vive en mí, Él hace sus obras. En esas palabras está la revelación de cómo ser uno, de qué es ser uno con Dios, con Abba, porque Él usó esa palabra. Abba que vive en mí, Él hace sus obras. Luego dijo algo más impresionante. Jesús dijo, de manera que el que cree en mí, las obras que yo hago, ¿qué dijo? Él las hará también, y aún mayores que éstas hará, por cuanto yo voy al Padre. Pues parece no tener sentido hasta que lees un poquito más abajo. Jesús continúa hablando y dice, porque el que me ama va a guardar mi palabra, y mi Padre le va a amar a esta persona también, y vamos a venir a Él, y vamos a morar con Él. ¿Qué acaba de suceder? Cuando Jesús y el Padre vienen a morar, ¿dónde? Conmigo, en mí, yo soy invitado ¿a qué? A ser uno. ¿Sí? Y si recibo entonces, oigo, recibo y luego camino, ¿verdad? ¿Están conmigo todavía? El hambre ya le está ganando, ¿verdad? Oigo, recibo, camino, actúo, vivo. Ser uno es el secreto, es el todo de nuestra existencia. Ya somos uno individualmente, ¿sí? Como individuos, cada persona, una Trinidad, somos uno, cada quien. Cada persona tiene su espíritu, su alma, su cuerpo. Pero ahora la invitación, y esto es lo que significa ser hechos hijos de Dios, no hay otra explicación en la Escritura de qué es ser hechos hijos de Dios, es venir a ser uno con Dios. Y todo lo demás va a fluir desde ahí. Los ejemplos y testimonios que hemos dado hasta ahorita hacen eso evidente. ¿Sí? ¿Cómo puedes vivir el choque del adolescente divinamente? Pues siendo uno con Dios. ¿Cómo pudo esta mamá cambiar en la carrera? Porque las mamás son veloces, ¿no? Y expertas en la chancla, el manejo de la chancla, ¿no? Y la chancla está por volar, o sea, la chancla no es de balde, ¿no? Mamá agarra la chancla, agárrate. Da un vuelco a ese corazón y fluye amor. Y amor produce un fruto divino. ¿Sí? No más rebelión, no amargura, no quebranta malamente el orgullo del niño, sino que lo invita a recibir amor. Y eso cambia todo. ¿Sí? Siendo uno. ¿De dónde salió ese amor? ¿De dónde salió esa paciencia? ¿De quién? Pues salió de amor. ¿Quién es amor? Dios es amor. ¿Dónde estaba Dios? En ella. ¿Qué hizo ella? Oyó, recibió. ¿Difícil? Tú conoces hasta donde conoces tu existencia en este momento, tu pasado y tu presente y lo que vislumbras hacia adelante. Y lo que hoy Dios te está hablando te hace ver cómo todo puede dar la vuelta así. ¿Sí? Ahora, advertidos de que
Saulo no cumplió ni disfrutó su venganza. Eso se acabó. Mamá no le dio una tranquiza al niño. Yo no descargué mi coraje con mi hijo. Eso se acabó. Así que si esas cosas valen tanto para ti que las tienes que consumar, bueno, pues dale gas, como decimos en el norte, ¿no? Y muérelas. Pero si eliges la vida y le permites a Dios darte ese vuelco, te unes a Él, ¿sí? Te unes a Él. Ese es el punto de ser uno con Él. Tú fuiste creado con la constitución para ser uno con Dios. Empezando aquí, en tu espíritu. Es por eso que Dios pone su espíritu, ¿dónde? En las manos, orejas, pies, ¿dónde? En tu espíritu. Cuando Él entra por tu invitación, ¿a qué viene? A darte vida. Romanos capítulo 10 dice, cerca de ti está la palabra, que si confesares con tu boca y creyeres, ¿dónde? Porque con el corazón, ¿qué se hace? Se cree. ¿Sí? Entonces, el espíritu mío, tuyo, es donde ocurre todo esto. ¿Sí? Y ninguna otra criatura tiene esta capacidad. Porque los ángeles no fueron creados para ser uno con Dios. Ni ninguna otra criatura. Pero tú y yo sí. Ellos son los siervos. Y son gloriosos. Pero ellos son los siervos. Ahí está en el libro de Hebreos. Y en los Salmos. ¿Va conmigo hasta aquí? Yo quiero invitarte una vez más a que recibas lo que has escuchado a Dios hablarte a ti hoy, en esta sesión. Porque mira, ¿con quién vives antes que con nadie más? Contigo mismo. La transformación de tu ser, de tu existencia, inicia en cómo te ves y cómo te conoces a ti mismo o a ti misma. Y tenemos que ser traídos a verdad. ¿Sí? Dios me hizo uno, espíritu, alma y cuerpo. Está en su palabra. 1 Tesalonicenses 5:23 nos da esa constitución. Dice, y todo vuestro ser, específicamente espíritu, alma y cuerpo, sea santificado, guardado. Entonces, aceptarte en esta verdad, conocerte en esta verdad, es el inicio de poder avanzar hacia ser uno con Abba. ¿Y quién es Él? Juan 4:24, Jesús dice, Dios es espíritu. Entonces, yo soy espíritu, Él es espíritu. ¿Qué puede suceder? Podemos unirnos, ¿cierto? Y cuando permito eso, entonces
todo lo demás va a nacer de allí. ¿Qué hace Dios en mí? Está viendo, haciendo que esperándome a mí, esperando que yo elija escucharle, esperando que yo elija recibir lo que Él me dice, esperando que yo le permita hacer aquí adentro para que eso se manifieste afuera. Muchas personas, es que a Dios hay que esperarlo tanto tiempo, ¿no? No, es al revés. Él vive esperándote a ti y a mí, cada uno individualmente. Y es de lo más importante entender esto. Y ahí vamos, ¿no? Ya mero, ya mero. Y tomar las decisiones correctas. Si para ti esto es nuevo completamente, escucha a Dios en tu espíritu. Y si esto te atrae, te da paz, compruébalo. Por eso les conté la historia de Elías, ¿no? Se trata de o cae fuego o no hay Dios. O sucede lo que Él dice en su palabra, olvidémonos de tonterías. Pero Él cumple. Y Él hace y Él quiere maravillarte. ¿Listos?
en paralelo a lo que has visto, cada ser humano está como estaba la tierra antes que viniera el Espíritu de Dios a moverse y a terminar esa obra incompleta, desordenada y vacía. Y es por la venida del Espíritu de Dios a tu espíritu que puede empezar a ordenarse todo tu ser, para que manifieste la gloria de Dios y tú anuncies la obra de sus manos. Seas no un publicista, sino seas el mensaje. ¿Sí? El sol es una evidencia, la tierra es una evidencia, cada planta es una evidencia, cada semilla es una evidencia de Dios. La siembras en tierra fértil y ¿qué hace? Nace, crece, produce su fruto. Es un hecho. Al aceptar ser hecho hijo o hija de Dios, Dios pone su semilla en tu espíritu. Te hace nacer de nuevo, te hace nacer de Él. Y empieza una existencia diferente. Así que vamos a ir a comer para este cuerpo, pero no dejes de oír a tu Padre en la conversación, en tu corazón. Si eliges vivir la comida en lugar de morirla, va a estar muy buena. Bendiciones.